La industrialización trajo consigo grandes cambios. Con ellos las viejas historias y leyendas parecieron olvidarse. La gente entusiasmada veía cómo los avances no solo les permitía desarrollarse y conseguir mejores empleos, sino que también esos cambios se convertían en un medio de transporte. Tal fue el caso de la máquina de vapor, y con ella el famoso ferrocarril, que llegó cuando nuestro país atravesaba por la dictadura más larga en su historia. Por aquellos años, se buscaron nuevos caminos para cortar las distancias y llevar el proceso hasta donde los recursos lo permitieran. De esta manera, se inició la construcción del ferrocarril, que atravesaba justo por encima de la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz. Allí se reflejaban en las miradas del entusiasmo de los productores, al saber que pronto sus cosechas podían ser transportadas por aquella fantástica locomotora. Y es justo ahí donde inicia nuestra historia. Jacinto fue el encargado de llevar a cabo la construcción de la nueva ferroviaria. A su cargo tenía más de 100 hombres de campo, rudos y fuertes, que trabajaban sin cesar, llevando grandes cargas a lomos de animales. Cuando los encargados les decían qué hacer, dónde tenían que dinamitar, por dónde cruzaría la vía, en fin, era una tarea bastante pesada, por lo que las jornadas se tornaban bastante extensas. Fue entonces cuando en un claro empezaron a tornarse cada vez más difíciles las tareas. Las viejas supersticiones no tardaron en aflorar. Son los demonios del bosque, se decía. Son los duendes y las brujas, se comentaba. No, son bolas de fuego que no nos permiten trabajar. No cesaban las supuestas explicaciones. Cuando eso llegó a oídos de los altos funcionarios en la capital del estado, de inmediato mandaron a gente capacitada para concluir con aquella aparente imposible labor. Al llegar estas personas, se encontraron con mucho alboroto, gente que había hablado de más, tal vez por temor, ignorancia, resignación, en fin, toda una gama de creencias ante sus oídos y lógicas. Pensaba que solo era cuestión de dinamitar con mayor carga. Fue entonces cuando Pedro, un trabajador mal encarado, que por ambición quería el trabajo de Jacinto, empezó a comentar que en ese lugar estaba maldito y que lo protegía un gran demonio. Por supuesto, las risas seguidas de molestias no se hicieron esperar. Con todo y que él afirmaba que aquel demonio no solo era real, sino que además se comunicaba con él, diciéndole que él era el único dueño de aquel cerro, y que no les iba a permitir que construyeran ninguna vía ferroviaria. Los funcionarios, como eran de esperarse, pidieron a los demás trabajadores que llevaran a Pedro muy lejos de aquel lugar, advirtiéndole que no regresara, si no quería verse en problemas con el gobierno. Accedió no sin antes volverles a advertir de lo que podía pasar. En efecto, pasaron los días y no podían derribar aquel peñasco, a pesar de las excesivas cargas de dinamita que utilizaban entonces. Incluso no podían ni pensar en cambiar la ruta, ya que esto acarrearía más gastos, más jornada y más gente. Cuando la terquedad de estas personas se hizo más fuerte, ocurrió algo que nadie se explicaba. Las vías de acero se habían dejado una noche antes en aquel lugar. A la mañana siguiente estaban dobladas completamente, como si algo o alguien tan fuerte las hubiera estrujado con gran facilidad. Los siguientes días ocurrió lo mismo, hasta que en aquellas vías desaparecieron por completo. Fue entonces cuando mandaron llamar a Pedro, quien además gozaba de gran fama, al saber que este hombre estaba entregando a la brujería negra. Si dices que en realidad hay un demonio, pregúntale a aquel, ¿qué debemos hacer para continuar con nuestro camino?, preguntó el encargado, con notorio sarcasmo. Pedro lo miró y sin vacilar respondió, si me permite regresar con voz de mando, esta misma noche le diré cómo romper ese peñasco sin la necesidad de la dinamita. Aquellas palabras fueron interrumpidas con la risa de todos los trabajadores, que para entonces escuchaban atentamente. Trato hecho, dijo el encargado, pero que quede claro que para mañana quiero ese peñasco abajo. Dicho esto, dio la vuelta y se retiró, alcanzado por Jacinto, que le comentó. ¿No le creerá tal cosa, verdad, patrón?, decía mientras caminaban a pasos apresurados. Jacinto continuó tomándolo del hombro. Esto ya no está en mis manos. Si ese maniático logra tirar el peñasco, mañana estaré de regreso y tú continuarás el mando. Aquella noche estaba por demás oscura. Solo se escuchaba a lo lejos el canto de un búho. Todos los trabajadores habían regresado al pueblo,
no sin antes recibir la orden de que al día siguiente se presentaran. Y en efecto, a la mañana siguiente todos estaban presentados. Fue entonces cuando llegó Pedro a encargarse con el encargado. He cumplido mi parte del trato. ¿Ahora tengo el mando? El encargado lo miró con desconfianza. Todavía no. Aún no has cumplido con lo prometido. Desde aquí veo el peñasco. Todavía sigue en pie, dijo alzando la mirada. Ese peñasco ya es cuestión del pasado, decía Pedro con confianza. Es muy simple. Él quiere, a cambio de tirar ese peñasco y de construir la vía ferroviaria, las almas de los pasajeros del primer tren que pase, y las almas de niños inocentes para la cimentación del túnel. «¡Estás loco!», se escuchaban murmullos. Pero el encargado era un hombre muy testarudo y nada supersticioso, por lo que sin más aceptó el trato. Cuentan que cuando se estaba construyendo la cimentación, ésta se derrumbaba en todo momento, y aunque se volviera a levantar, volvía a caer sin explicación alguna. Fue entonces cuando el hijo de un trabajador bajó para acomodar algunos postes que se habían movido. El pobre muchacho no tenía más de 12 años y ya estaba laborando en la construcción. Desafortunadamente, no escuchó la orden para salir del hoyo, y el cemento lo sepultó por completo. Las lágrimas de muchos brotaron de inmediato, pero ante los ojos incrédulos de todos, el cimiento permaneció de pie sin necesidad de más material. En efecto, no acabó el año sin ver aquella vía terminada, y en cuanto al trato ya todos lo habían olvidado. No tardó en llegar el día de la inauguración. 25 personas abordarían aquella tarde el ferrocarril para llevar consigo la primera carga que nunca llegaría a su destino, pues misteriosamente hubo un terrible accidente, donde todos los pasajeros murieron, suceso que se atribuyó inmediatamente al demonio. Hay quienes afirman que todavía cuando el tren de carga cruza todas las mañanas, exactamente a las 9:12, aquel monte se pueden escuchar los gritos y los lamentos de aquellas almas que no encontraron el descanso, puesto que en la población se comenta que solo descansarían si ocurriera otro accidente a la misma hora y con el mismo número de pasajeros. Si les gustó el video, no olviden compartirlo con todos sus amigos y familiares, así como darle like y suscribirse al canal. Esto nos ayudaría a seguir creciendo y saber que les están gustando las historias, así traerles mucho más. Si tienen alguna historia, pueden hacérnosla llegar a través de nuestras redes sociales, las cuales las podrán encontrar en la descripción del canal. Muchas gracias y que tengan todos buenas noches.